quiero entrar al tema del día de hoy, que le he titulado Es cuestión de fe. Y es cuestión de fe porque en estos días, como les he estado compartiendo estos últimos, ya va a ser el tercer domingo, acerca de los valores de Encuentro de Amor, Amistad. En qué creemos, cuáles son son muchos los valores, pero he tratado de tocar los más importantes. Hemos visto la importancia de crecer y cómo Jesús nos llama a cada vez un compromiso más profundo. Y el día de hoy quiero compartirles acerca de Es cuestión de fe, porque este es un tema que es indispensable. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hay muchas cosas que se definen como fe. Hay muchas cosas que podríamos decir, yo he escuchado compañeros o amigos, yo creo que ustedes también, que dicen, yo tengo fe en que me voy a sacar la lotería. Y ahí van y compran el billetito, o le rascan, o yo tengo fe de que Dios me va a bendecir. Y entonces van al Baronas o al Viejas Casino y le quieren ayudar a Dios, ¿verdad? Que los bendiga, y ahí le andan jalando. Y no hay nada de malo en los juegos de azar, cuidado porque son adictivos. Pero es natural que el ser humano busque algo en que depositar su fe, porque todos tenemos fe, pero la clave está en qué vamos a depositar esa fe. Y para eso yo quiero que iniciemos con que la definición de fe, ¿verdad? La Biblia tiene su definición de fe, pero he tratado de buscar lo más sencillo, y es lo que quiero que pongan como respuesta en el primer punto, y es que la fe es igual a confianza. La fe incluye muchas cosas, pero para mantenerlo simple, el día de hoy lo vamos a manejar como que fe es igual a confianza. De esa manera, pues, conforme vamos platicando, tú vas a poder ir entendiendo un poco más de lo que se trata. Y entonces la fe es igual a confianza, y dice Romanos 12:3, allí mismo en tu bosquejo viene. En la Nueva Versión Internacional, en la segunda parte del verso 3, dice: nadie tenga un concepto más alto del que debe tener. O sea, nadie ande de crecido, ¿verdad? De que, no, mi papi y demás, no. O sea, cada quien con el concepto correcto, ¿verdad? Sino más bien piense de sí mismo con moderación. O sea, yo creo que Dios estaba pensando en los chilangos cuando estaba escribiendo esto, ¿verdad? Híjole, angelianos, estamos chamuscando aquí. Pero luego aquí subrayado les puse: según la medida de fe que Dios le haya dado. O sea, a lo que me quiero enfocar es que Dios nos ha dado una medida de fe a todos. Entonces no hay de que yo no tengo, es que pues yo no tengo fe y demás. Fe es sinónimo de confiar. Y todos a lo largo de nuestra vida hemos confiado en cosas o en personas. Déjenme les pongo un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes, cuando llegaron a este lugar y se sentaron, tuvieron confianza de que la silla los iba a sostener? Se requiere confianza, ¿verdad? O sea, yo creo que en nuestra vida a lo más 1 o 2 sillas se han quebrado cuando nos sentamos, o si se quebraran todas las sillas en las que me siento, pues entonces ya me sentaría así como con a ver si me detiene. Pero se requiere confianza. Entonces estamos teniendo confianzas en las cosas. ¿Cuántos de ustedes trabajan y les pagan por mes? No levanten la mano, pero se requiere de confianza, ¿verdad? En el patrón, de que vas a estar todo un mes trabajando y hasta después de 30 días te va a dar tu cheque. ¿Qué tal si se echa a correr el jefe, verdad? ¿Qué tal si ya no me da nada? Se requiere confianza, pero esa confianza es confianza en las cosas naturales. Es confianza en lo que yo ya conozco. Y entonces lo interesante aquí es que la Biblia me va diciendo, porque mucha gente tiende a hacer eso, a no confiar en mis propias fuerzas. ¿Cuántos de nosotros hemos resuelto problemas y entonces empezamos a sentir que yo puedo solito resolver toda mi vida? Sobre todo cuando estamos jóvenes, ¿no? Cuando tenemos por ahí de los 18, de los 20 años, así como yo, pues tendemos a decir: yo solito arreglo el mundo. Y entonces la Biblia se adelantó, porque Dios sabe cómo somos. Y miren el Salmo 62:10 lo que nos dice la Biblia. En la versión Reina Valera dice: no confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. O sea, no seas presumido, ¿verdad? Ni si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Dios ya sabía que el ser humano, cuando te funciona algo, suponiendo, ¿te funciona el enojarte?
después ya buscas resolver los problemas así. Se los digo por experiencia, porque como les digo, que no, pues, si la vida me ha dado, y por eso me tardé en ser pastor 20 años, ya me habían dicho desde joven, tú vas a ser pastor, y yo sí, pues, ay, qué suave, ahí me platican cómo es, y no quería. Recurrimos a lo que nos funciona. Si lo que te funciona es el que, suponiendo con tu familia, ay, es que nadie me quiere, pobrecito de mí, y te haces así el que, ay, manipulas a la gente con que tú eres el pobrecito, pues entonces eso te va funcionando, ¿verdad? Y te quedas con ese patrón de conducta. Y entonces la Biblia dice, porque mucha gente pues tiende a confiar en sus fuerzas, en el trompón, el izquierdón, allí dice, no confíes en la violencia ni en la rapiña. O sea, Dios nos va diciendo, confía en lo que de verdad vale. Pero mira, déjame también te comento que Dios se nos adelanta y nos dice que no pongamos nuestra confianza en otra gente. Y también lo dice en Salmos, en el 146, verso 3. Dice, no pongan su confianza en la gente poderosa, o sea, no en gente poderosa ni en simples mortales que no pueden salvar. No sé si últimamente ahorita el tema de moda, de gobierno, que si el government shutdown, que ya se acabó, ¿verdad? Gracias a Dios, a ver en qué viene a parar todo esto. Pero muchos de nosotros nos empezamos a angustiar por lo que dicen las noticias y demás. Dios ya te prometió en Romanos 8:28 que te va a bendecir. Dice que todo obra bien a los que aman su nombre. Entonces, gobierno, no gobierno, o de lo que suceda, Dios ha prometido bendecirte y Él no depende de ningún sistema económico. Y entonces aquí dice que no pongas tu confianza en la gente, porque es cuando nos empezamos a estresar. Cuando vemos el precio de la gasolina y ay, ¿a cuánto va a llegar? Y no te estreses, Dios no está sujeto a ningún sistema económico. Tú nada más haz lo que dice en Mateo 6:33, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Pero, ¿en qué poner mi confianza? ¿En dónde pongo mi fe? Dice el Salmo 91:2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios. Y no es pregunta, es afirmación, dice, en quien confiaré. Esa es la diferencia. Cuando tú pones tu fe en Dios, allí es donde va a dar fruto. Cuando tú pones tu fe en las cosas, tarde o temprano las cosas te van a decepcionar. Cuando tú pones tu confianza en las personas, ya seas tú o los que te rodean, tarde o temprano te vas a caer, te vas a lastimar, te van a decepcionar. Entonces, ¿en qué poner la confianza? En Dios. Y entonces cuando yo pongo mi confianza en Dios, esto se vuelve como si fuera una semilla. Y ese punto 2 que quiero allí que tú pongas la respuesta. La fe es como una semilla. Es lo que vaya en el número 2. La fe es como una semilla. Y entonces, ¿de dónde saco esta idea de que la fe es como una semilla? Lo dice la misma palabra, la misma Biblia. Dice en Lucas 17, versículos 5 y 6. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Y entonces Jesús les dice, si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, les respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. El grano de mostaza, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver uno, es un poquito más grande que una cabecita de alfiler. O sea, es una de las semillas, y la misma Biblia lo dice, que es una de las semillas más pequeñas que hay. Pero cuando esa pequeña semilla la siembro, empieza a crecer y se vuelve uno de las hortalizas, dice la Biblia, más grande que hay, tan grande que pueden allí las aves hacer su nido, provee sombra y sobre todo provee fruto. Pero todo empieza con una pequeña semilla. Y entonces Jesucristo está diciendo que si tuviéramos un grano, como un grano de mostaza, si nuestra fe fuera así, y entonces tendemos a pensar cuando leemos este texto, ay, sí, si yo tuviera fe. Pero estamos leyendo en Romanos 12, versículo 3, fue el primer texto que leímos, que todos tenemos una medida de fe. O sea que por muy poquita fe que te haya tocado, tienes fe. La cuestión está en qué la estás poniendo, en qué estamos confiando. Y entonces cuando yo no conozco a Dios, ya otras veces les he mencionado que hay veces que tengo una imagen de Dios como, ¿cuántos de ustedes les decían de chiquitos, pórtate bien o Diosito te va a castigar? Y
Y entonces yo me imaginaba a Diosito así como un viejito de barba larga, larga. Bueno, así me lo imaginaba yo, no sé tú, pero yo era así un viejito de barba larga, sentado en un trono blanco. Y entonces estaba así como con cara de muy serio, así nada más buscando a ver a quién se portaba mal para aventarle un rayo y ¡cachón! Y entonces esa era la imagen que yo tenía de Dios cuando me portaba mal. Lo menos que quería hacer era relacionarme con Dios, porque, ¡ay, qué tal si Dios en una de esas me da una güeriza, ¿no? Y entonces cuando yo tengo un concepto de un Dios enojón, pues no le voy a buscar. Pero cuando voy conociendo quién es Dios, entonces empiezo a poner así como la semilla de mostaza mi confianza en Él. Y mira, en Romanos 10:17 lo que dice, ya vamos calentando motores, ya me empiezo a emocionar. Dice Romanos 10:17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ay, parece trabalenguas, ¿verdad? Mira, vamos otra vez. Dice, así que la fe es por el oír. O sea, yo voy a ir desarrollando esa confianza conforme voy oyendo. Pero dice la Biblia que cuando yo no he tenido una relación con Dios, mi oído no está bien afinado, no está desarrollado espiritualmente. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que entre muchos, aquí pues casi todos tenemos hijos, ¿verdad? Y puede haber muchos niños llorando, y cuando escucho a uno llorar, identifico su llanto luego, ¿verdad? Cuando es el mío. Así llora el mío. ¿Por qué? Porque he desarrollado mi oído y distingo al que es mío. Bueno, así es Dios. Tú puedes tener muchas voces en tu mente o muchos problemas y demás, pero cuando estás acostumbrado a escuchar la voz de Dios, la distingues entre muchas voces. De eso se trata, el estar escuchando constantemente a Dios, estar leyendo la palabra, estar no un tiempo de oración, sino todo el día sumergido en oración, platicando así como... ¿Cuántos de ustedes se han enamorado? Ay, no levanten la mano los casados porque nos meten. Ay, ya ni me acuerdo qué es eso. Bueno, después hablamos del amor, ¿verdad? Ahorita estamos en la fe. Pero yo me acuerdo, cuando Miriam y yo nos conocimos, que nos la pasábamos suspirando. Y ella andaba en la universidad y estaba, porque me llegaba, yo estaba en la Ciudad de México, duramos 1 año y medio separados a pura carta. No era ni email, no teníamos internet, todavía no existía. Era pura cartita. Y entonces, ay, aquí está mi suegra, la voy a meter en problemas ella. Pero me llegaban unas cartotas como de 20 hojas. Y entonces yo decía, wow, qué bárbara. Pues ¿en dónde, cuándo es que escribe tanto? Y me decía en las cartas, ay, es que la clase está bien aburrida, yo estoy aquí escribiendo. Y entonces el maestro pensaba que era muy, muy estudiosa y estaba haciendo apuntes. No, me estaba escribiendo a mí, estaba ahí. A eso voy. Cuando yo estoy enamorado de alguien, no importa el lugar, estaba, ay, estará pensando en mí. Ay, ¿qué estará haciendo ahorita? Pues digo, si ya también me enamoré, pues. De eso se trata, de irme enamorando de Dios. Y entonces el oír de la palabra de Dios va afinando mi oído, y voy reconociendo la voz de Dios, no importa dónde sea. Y mira, el mismo texto en otra versión, para entenderlo un poquito mejor. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Esa es la clave para ir desarrollando tu fe. Ya la tienes, todos tenemos fe, pero ¿en qué la estamos depositando? Todos tenemos confianza en algo. Les he puesto muchas veces el ejemplo de que yo le tengo mucha confianza a mi mamá. A lo largo de mi vida, cuando he tenido problemas y yo nada más le llamo y mamá, suponiendo de dinero, mamá, necesito $100, ¿me los prestas? Ni siquiera sé si tiene o no tiene. Si no tiene, ya va a buscar a quien más alta, pero también es chilanga, así que cuidado. No, no, porque si no ya no van a querer entrar, como dar la bienvenida. No, ya el Señor ya nos reformó a todos, ¿verdad? Y entonces me acuerdo que le hablaba y le decía, ya se me olvidó de que estaba en qué punto. No, estamos en el punto de la confianza. Le llamo a mi mamá y le digo, oye mamá, necesito dinero, ¿tienes $100 que me preste? Y luego ella, cuando ya llego a la casa, ya tiene el dinero para prestarme, ¿no? Y entonces, sea dinero, sea cuando estaba en la universidad y había un libro que era muy difícil de conseguir, yo no sabía cómo le hacía. Ella se iba caminando por todas las librerías que había en la Ciudad de México, pero me conseguía el libro. Y entonces eso fue desarrollando mi confianza. Ahora, así con los ojos cerrados, yo puedo decir, si tengo un problema, ella me va a ayudar. Bueno, de eso se trata igual con Dios.
El que cada que tú tienes alguna necesidad, recurras a Él. Cada que vas a tomar una decisión, recurras a Él. Y lo que va a ir surgiendo es que vas a ir comprobando cómo a la manera de Dios, hacer las cosas a la forma de Dios, te va a ir trayendo paz, te va a ir trayendo armonía, te va a ir trayendo el fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y entonces tu confianza va a ser así como cuando te sientas en la silla, ya ni lo piensas, es un proceso de decir, Dios me va a ayudar, Dios no sé cómo le va a hacer, pero Dios me va a rescatar. Entonces, el ser cristiano no significa que los problemas desaparecen, lo que significa es que ya no te estresas porque sabes que no estás solo. Que no importa cuál sea el problema, ni cuál sea el precio de la gasolina, ni cuál sea el problema que voy a tener con mis hijos de disciplina, sé que Dios me va a ayudar. Lo único que yo tengo que mantenerme haciendo es algo bien importante: conocer las promesas de Dios. Y para eso, allí creo que les dieron por matrimonio una hoja, unas hojas engrapadas que son las promesas de Dios. Y se las puse por tema, y son promesas, no me las sé todas, ¿verdad? Me sé algunas de estas, pero lo que sí sé es que les van a ayudar mucho. Están por temas y empiezan con la presencia de Dios. Nada más son 5 hojitas porque de verdad hay más de 3000 promesas en la Biblia. Pero empieza suponiendo su presencia con nosotros. ¿Qué dice en la Biblia? En Josué 1:5 acerca de la presencia de Dios en mi vida. Dice: durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Y tal vez ustedes puedan preguntarse: bueno, pero yo no soy Josué, ni sé quién es Moisés. Bueno, la Biblia en ese momento fue escrita para Josué y Moisés, pero es Dios y Dios lo cambia. Y así como estuvo con Josué y con Moisés, si tú te comprometes con Dios, esta promesa es para ti. Había por ahí una viejita que empezó a leer la Biblia y se encontró que había una promesa que era para Josué, otra para Moisés, otra para el rey David. Y entonces, como decía, no, estas promesas no son para mí, le iba arrancando la hojita. Y no, pues esta tampoco es para mí. Y una vez cayó muy enferma allá en su cama, ¿no? Y llega el pastor y le dice: hermanita, era Paquita, no la del barrio. Decía: hermanita Paquita, ¿por qué está toda deprimida ya? ¿No? La ve y dice: ay, pastor, es que estoy bien enferma y me voy a morir. No, hermanito, usted tiene que confiar en Dios. Le dice: pues sí, confío en Dios. Mire, le voy a enseñar algunas promesas. Y agarra la Biblia y era la pura pasta. Dice: ¿qué le pasó a su Biblia? Ay, pastor, es que cuando yo buscaba una promesa para mí, o era para el rey David, o era para Moisés, o era para Pablo, y no había ninguna para mí. Bueno, no debemos de interpretar así la Biblia. Todas las promesas que están ahí son para ti. Ponle allí, si quieres, allí en tu Biblia, táchale allí donde diga que es para Josué y ponle tu nombre. Aduéñate de las promesas de Dios, porque ellos ya murieron, o ya están dormidos esperando cuando venga Jesucristo, pero tú y yo estamos vivos y Dios no cambia. Y entonces, mira, otra promesa que en el tiempo de Josué fue escrita, Josué 1:9: yo te ordeno, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni desmayes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Primera de Reyes 11:38: si haces todo lo que te ordeno y sigues mis caminos, haciendo lo que me agrada y cumpliendo mis decretos y mandamientos, como lo hizo David mi siervo, estaré contigo, estableceré para ti una dinastía tan firme como la establecí para David, y te daré Israel. Y entonces empiezas a darte cuenta de provisión. No, hombre, que la gasolina va bien arriba, bueno, te vienes a la promesa que quieres. Mira, Salmo 23:1: tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Salmo el mismo 23, verso 5: aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad, me das un trato especial. No, hombre, que de la fidelidad de Dios no estoy seguro de que si Dios me va a aguantar con el carácter que tengo. Mira, no te preocupes. Números 23:19: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, conforme vas conociendo mira, vivir confiado, vas conociendo los temas que te interesan, porque la Biblia habla de todos los temas. Segunda de Reyes 6:16: Eliseo le respondió: no tengas miedo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos.
Y de verdad te vas memorizando estas promesas, y lo que va a suceder es que esa semilla de mostaza, así como si fuera una semilla, tu fe, tu confianza en Dios va a empezar a germinar, va a empezar a crecer. Y entonces te puede decir las noticias, no sé si se han dado cuenta que en lugar de decirles noticieros deberían de llamarle aves de mal agüero, porque puras malas noticias, casi no dan ninguna buenas noticias. Es por eso que la Biblia se llama Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Entonces, no te llenes, que tu oído no esté pegado a las malas noticias, porque te van a estresar. Enfócate en las promesas de Dios. Salmo 5:11. Pero alégrense todos, lo acabamos de cantar, ¿verdad? Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Lo acabamos de cantar, ¿verdad? Salmo 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y entonces te puse de protección, promesas. Éxodo 14:3. Moisés le respondió: tranquilos, no tengan miedo, ustedes no se preocupen. ¿Qué van a ver? ¿Qué van a ver con nuestro Dios los... aquí se equivocaron, ¿verdad? ¿Qué van a ver con nuestro Dios los que van a salvar? A esos egipcios que hoy ven, no volverán a verlos nunca más, porque Dios peleará por ustedes. Salmo 89:18. Dios de Israel, tú eres nuestro rey y nos das tu protección. Y así te vas, y en el área en la que más batalles, ahí apréndete más promesas. Estos son como seis títulos que les puse de lo que yo considero más importante, pero hay promesas de paz, pero hay muchísimas promesas en la Biblia que tú vas descubriendo conforme la vas leyendo. Que si tienes problema para ser fiel, bueno, en la Biblia hay promesas que te ayudan a pensar en ser fiel. Que si eres que tiendes a deprimirte, bueno, en la Biblia hay promesas acerca de que Dios es tu alegría, de que tú te mantengas confiando en Él. Que de enojo también hay contra el enojo. Que si de que pues a mí me gusta pedir, bueno, hay que aprender a pedir. Ahí dice derecho de pedir, ¿verdad? Y allí vienen muchas promesas. El objetivo es conocer tus derechos como hijo. La Biblia, si ustedes la analizan, está dividida en dos: en Antiguo y Nuevo Testamento. El Testamento es cuando alguien fallece, ¿no? Te tienes un tío muy rico y te dejó un testamento, y en ese testamento, te dejó allí que el carro del año, que la casota. Bueno, así es, cuando Cristo falleció y resucitó, nos dejó promesas para hacerlas efectivas. La cosa está en que si no sabes que tenías un tío rico, pues no sabías que tenías una herencia. Entonces, así son las promesas de Dios. Es cuestión de fe. El último punto que traigo es un punto que es el 3. En estas fechas, ustedes saben que el 31 de octubre se celebra Halloween, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver la fe con Halloween? Tiene que ver mucho, porque aparentemente el 3 dice: ¿qué tiene de malo Halloween? Aquí es donde me quiero centrar un poquito la tarde de hoy, en cómo se originó Halloween. Muchas de las cosas que nosotros celebramos, festejamos, hay veces que las festejamos y no sabemos ni por qué, ni cómo se originaron, ni quién, en dónde quedó la bolita. Y yo en esta tarde quiero darte un poquito de antecedentes de lo que es Halloween y qué tiene que ver con tu fe. Tiene que ver mucho, porque Halloween se originó el 31 de octubre, pero de hace más de 2000 años, en un pueblo que se llamaba los celtas. Los celtas, pues en aquel entonces no estaba dividido Europa como ahora por países, ¿verdad? Algunos de ellos estaban en Inglaterra, algunos de ellos estaban al norte de España. Y de hecho, todo esto que te voy a leer, hay copias ahí atrás, o tú mismo lo puedes buscar. Esta información la busqué a propósito de una website que no tenía nada que ver con religión, para que fuera la información más neutral, para que cada uno de nosotros tomemos nuestra decisión.
Pero Halloween, aquí lo busqué en Wikipedia, no sé si lo pronuncié muy bien con mi inglés, con mi acento francés, pero Wikipedia viene acerca de Halloween y déjame te enseño te leo un poquito de lo que dice. Mira, Halloween, también conocido como Noche de Brujas o Noche de Difuntos, es una fiesta de origen celta que se celebra principalmente en Estados Unidos, Canadá, Irlanda, el Reino Unido y países no anglosajones también, ¿verdad? Como Colombia, España, México, y en menor medida ya más para el sur, ¿verdad? En Centroamérica, que es la noche del 31 de octubre, y también suponiendo como en México es 1 y 2 de noviembre, ¿verdad? Tiene origen en la festividad celta Samhain y la festividad cristiana del Día de Todos los Santos. O sea, se mezclaron esas dos, pero no fue así tan rápido como creen. Duró mucho tiempo los celtas haciendo esta festividad. No sé si han visto esas piedras que son así como un círculo, que son piedras gigantes que tienen así como una forma de casita y forman así un círculo. Ese es un centro ceremonial celta. Y entonces ellos lo que hacían es que, déjense los leo para que no le añadan, porque así se hacen los chismes. Mira, dice, el Halloween tiene su origen en una festividad celta conocida como Samhain, que deriva del irlandés antiguo que significa fin del verano. Los antiguos británicos tenían una festividad similar conocida como Caladhaed. En esta ceremonia de Samhain era el final de la época de cosecha, y entonces era su año nuevo. Sí se han dado cuenta que de hecho hacemos el cambio de hora precisamente en estas fechas porque los días se van acortando. Es exactamente lo que los celtas empezaban a adorar, porque pensaban que cuando la noche se hacía más larga y el día más corto, era cuando los espíritus podían pasar del más allá al más acá. Y entonces los antiguos celtas pensaban que esa línea se cruzaba, y entonces empezaron a tenían miedo de los muertos. Y entonces empezaban a hacer ceremonias para adorarlos, para que cuando cruzaran del más allá para el más para acá, pues no pasaran tan enojados, ¿verdad? Y entonces les ponían ofrendas, les hacían sacrificios, hacían grandes hogueras, donde de allí viene, no sé si han visto películas de esas de nieve y demás, donde viene casi siempre que hay fogatas y hay alrededor de la fogata están contando historias de muertos. Bueno, todo esto viene desde aquel entonces. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Como le tenían miedo a los muertos, pues hacían estas celebraciones. ¿Por qué? Porque la falta de fe se ve demostrada cuando tienes miedo. Cuando tú estás confiando en Dios, obviamente no tienes miedo. Son contrarios, son opuestos. Y eso es lo que ahí en tu bosquejo hay un texto que está en Jeremías 2, 27 y 28. Es un texto un poquito fuerte, pero dice: ustedes israelitas llaman padre a un pedazo de madera, llaman madre a una piedra, me dan la espalda y no me miran a la cara, pero en cuanto están en peligro gritan pidiendo mi ayuda. Y donde están esos dioses que ustedes mismos se fabricaron, que vengan ellos a salvarlos cuando se encuentren en peligro. Al fin y al cabo ustedes tienen más dioses que ciudades. Ese es Dios hablándole al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel empezó a hacer lo mismo. Ay, no, ¿qué tal si Dios no me salva? Y entonces empezaron a hacerse dioses de un palo, allí lo está diciendo, ¿no? Le dice: llaman padre a un pedazo de madera y llaman madre a una piedra. Pues que vengan y que ellos te salven, ¿no? Entonces la fe tiene muchísimo que ver con una festividad como esta de Halloween, porque el Halloween lo que es no estar seguro de quién es Dios, y entonces recurro a alguien más, al muertito. ¿Y qué es lo que hacen los niños? Ellos son inocentes. De hecho, todo esto se los comento porque muchos de nosotros no sabemos ni lo que es Halloween ni dónde viene. Lo que estamos haciendo es como una obra de teatro, representando lo que los celtas hace muchos años hicieron, que era disfrazarse, porque le tenían miedo a los espíritus malos. Entonces se disfrazaban del espíritu malo ellos mismos para esconderse de ellos. Y entonces así se hagan de cuenta que pues, si no puede ser vencer al enemigo, pues únetele, ¿no? Se vestían de brujas, se vestían de fantasmas, de todos los, de Chiquidrácula y todo lo demás, ¿verdad? Se disfrazaban como ellos. ¿Por qué? Porque pues por si acaso venían y me molestaban, pues ya, pues soy de ellos, ¿no? Y entonces a nuestros hijos les estamos enseñando inconscientemente eso, el decirle a mi hijo: hey,
cuando vas pasando de puerta en puerta y pidiendo dulces, era eso mismo que pensaban los celtas que iban haciendo. Los demonios venían pidiendo de puerta en puerta, y la familia que no les daba la molestaban. Entonces de allí viene esto del Halloween. Aparentemente es muy, muy sano, muy sencillo, pero la raíz es falta de fe. No creo en Dios, o no conozco las promesas de Dios, entonces me busco en quién creer o en qué creer. Y es como les digo, yo puedo depositar mi fe en la lotería, o en los juegos de azar, o en la bolsa de valores. Todo eso lo único que es un sustituto de Dios. Como no confío, no conozco las promesas de Dios, me busco en quién o a qué creer. Mira, Marcos 7 del 6 al 8 dice: Jesús les respondió: ustedes son unos hipócritas. Dios tenía razón, les está hablando a los fariseos. Dice: cuando dijo por medio del profeta Isaías: este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Ustedes desobedecen los mandamientos de Dios para poder seguir enseñanzas humanas. Halloween es algo que no viene en la Biblia. Y aquí Jesús les está diciendo muy claramente a los que se inventaban reglas aparte, ¿verdad? De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Halloween no es bíblico. Halloween no viene en la Biblia. Halloween, el origen es: yo quiero quedar bien con los demonios, por si acaso Dios no me protege, pues que me protejan acá los chamuquillos, ¿no? Entonces juego, ok, soy amigo de Dios, soy amigo del diablo, y ahí voy, ¿no? A ver, si no me responde uno, me voy con el otro, ¿no? Al fin uno me da dulces y el otro también, y ahí me la llevo. Y eso es muchas veces lo que le enseñamos a nuestros hijos. Como les he dicho muchas veces, no se trata de tener una religión, se trata de tener una relación con Dios. Y lo que quiero transmitirte esta tarde es que no importa cuál sea la festividad, analiza de dónde viene y ve si el origen es falta de confianza en Dios o no. Podríamos decir, bueno, Thanksgiving tampoco viene en la Biblia, pero el origen de Thanksgiving es darle gracias a Dios. Desde el nombre allí se ve Thanksgiving, ¿no? Darle gracias a Dios. Entonces, si tú la quieres festejar, el origen no es falta de fe. Pero Halloween es esa desconfianza de decir, bueno, es que el diablo tiene mucho poder también, y qué tal si a Dios le falta, entonces pues mejor le pido a los chamuquines para que me defiendan, y entonces estoy ofendiendo a Dios. Este texto no te lo puse en tu bosquejo, pero te puse ahí unas rayitas que dicen notas, y me gustaría que lo escribieras. Y es Mateo 22:32, y dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Es Mateo 22:32. Dios deja bien claro que Él es Dios de vivos. La gente que ha fallecido, para Dios no está muerta porque está dormida. Y entonces es confiar en Dios, creer que no importa quién venga a amenazarme, Dios está conmigo. Precisamente ahí está. Sin enfocarme mucho en Halloween, nada más te leo algo que a mí me impactó mucho, que es la historia del tal del Jack-o'-lantern. No sé si has visto esa calabaza que le hacen ojitos y boca y demás. Tiene una historia bastante tremenda. Mira, te la voy a leer. Dice: el diablo, a quien llegó el rumor de tan negra alma, o sea, Jack el linterna, traducido Jack-o'-lantern, viene del Jack Lantern, y, o sea, de linterna, no linterna verde, Jack, el de la linterna. Déjenme les doy la historia para que sepan de dónde, si no ustedes van a salir aquí pensando que les hablé de Aquaman y del hombre verde y demás. No, este es Jack, el del Jack-o'-lantern, que es el nombre que tiene la calabaza que tiene ojos. Dice que el diablo llegó a una cantina disfrazado como un hombre normal. Es la leyenda de donde viene. Dice: acudió al pueblo de y se puso a beber con él durante largas horas. Estaba un tal señor que se llamaba Jack y el diablo, y estaban bebiendo. Revelando su identidad, tras ver que del efecto era un
auténtico malvado, o sea, se revela Satanás y le dice a Jack, le dice que venía a llevárselo para que pagara por sus pecados. Jack le pidió una ronda más, o sea, para que tomaran, vamos a echarnos la del estribo. Y entonces fue el trato que le dijo Jack: mira, si tú me dejas, vamos a tomarnos la última y nos vamos. Y el diablo dijo: ok, vamos, te voy a dejar a que te tomes la última. Y entonces le dice Jack: ok, nada más concédeme un deseo antes de que me lleves. No tengo dinero, ¿por qué no te transformas en una moneda para poder pagar? Y entonces ya de ahí me llevas. Y entonces la historia dice que Satanás se convirtió en una moneda. Y entonces Jack, muy trucho, agarró la moneda y se la metió a la bolsa. Y en la bolsa traía un crucifijo. Y entonces traía la crucecita. Y entonces ya no se pudo salir el chamuco. Y él se burló, el tal Jack se burló de Satanás. Con el tiempo el tal Jack también fallece, también muere. Y entonces llega al infierno, porque pues como era un borracho se fue al infierno, ¿no? Y entonces el diablo le dice: no, aquí ya no perteneces porque me engañaste cuando vivías. Y le dice: pero pues allá arriba tampoco me están aceptando. Y entonces le dijo: pues a ver a dónde vas, te la vas a pasar como alma en pena. Y es de allí donde viene la tradición de que el Jack lo único que tenía era una calabaza, y allí tuvo que poner su linternita y andar por toda la eternidad allí alumbrándose para no caerse. Y entonces de allí viene esa otra. Si se van dando cuenta, Halloween es un montón de mezcolanzas de cultos a los muertos. Nada más para que se den cuenta de lo que hay veces que celebramos. En esta noche yo lo que quiero que te lleves en tu corazón es que lo mejor es saber tus derechos como hijo, saber tus derechos como aquel que ha sido adoptado, y confiar en Dios. Y no confíes ni en los muertos ni en los vivos, confía solamente en Dios. Aquí acabamos de leer que no confíes ni siquiera en otros seres humanos, ni siquiera en ti mismo, porque tus fuerzas se acaban. ¿Qué sucede cuando tú depositas tus fuerzas en ti mismo y no, yo solito puedo? Te da gripa y ya no nos podemos ni siquiera levantar para ir a trabajar. Se nos acabó te desvelaste, ya te andas durmiendo, ya no llegaste a trabajar, llegaste tarde. Las promesas de Dios, poner tu fe, si tienes fe, todos tenemos fe, lo acabamos de leer en la Biblia. ¿En qué la depositas es la diferencia? Así que en esta hora yo quiero que tú cierres tus ojos y le digas a Dios que te ayude. Que si tu fe no la has puesto en Él, en esta hora es un muy buen tiempo para tú poner tu fe en Él y decirle a Dios: ayúdame a creer como tú quieres. Déjame hacer una oración por ti. Señor, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos has permitido meditar en tu palabra, en ver que el confiar en ti, Señor, es lo mejor que podemos hacer. Que no importa, Señor, el tiempo, ni los problemas, ni las crisis, que lo importante es depositar mi fe en ti, mi confianza en ti. Señor, yo te pido, Señor, intercedo por cada uno de mis hermanos aquí presentes y por los que no están, que han creído en tu nombre. Que cada uno de nosotros vayamos creyendo más y más en ti, que vayamos fortaleciéndonos más que en la esperanza, Señor, a la cual nos has llamado. Que las promesas, Señor, que están escritas en tu palabra, las vayamos adoptando para nosotros, las vayamos agarrando y haciendo carne en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a ir creciendo, así como ese bebito que se va volviendo niño y luego se vuelve joven y luego se vuelve adulto. Así nosotros en nuestro compromiso contigo. Que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que no importa que sea muy bonito lo que hace la sociedad, Señor, que lo único que nos motive sea el ser fieles a ti. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, esfuérzanos para crecer y ser a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te doy muchas gracias, Señor, porque yo confío en la obra que tú estás haciendo en cada uno de los que están aquí y aún de los que no están. Gracias, Señor, por mis hermanos, gracias por sus familias, gracias, Señor, porque yo sé que cada uno de ellos, si no sabía, ahora sabe y tendrá temor de ti y educará a sus hijos en temor. Gracias, Padre, porque por fe lo confieso que así será. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Amén.